derramado sangre por su señor. Ha sido exiliado 2 veces. Ha combatido en guerras civiles. Ha peleado contra cristianos y contra musulmanes. Lo llaman el Cid Campeador. Un guerrero legendario que va a enfrentarse contra un desafío imposible: combatir contra un ejército 3 veces más numeroso y conquistar la ciudad de Valencia, haciendo frente al poderoso imperio almorávide. Prepárate para conocer la batalla de Quart y la toma de Valencia. En el año 1092, el rey Alfonso de León trató de finalizar el plan de su padre de cortar el expansionismo de los demás reinos cristianos en la península, apoderándose de Valencia. Para ello, intentó convocar una cruzada en Europa, con la excusa de detener el avance almorávide. Sin embargo, de todos los que le prometieron ayuda, no acudió nadie. Las flotas de Génova y Pisa ni siquiera partieron, y los ejércitos de Aragón y Barcelona dieron media vuelta antes de llegar al encuentro de Alfonso. Gran problema. ¿Qué ocurría? Que Valencia era tributaria del Cid Campeador, y a este no le había sentado nada bien la intención de Alfonso, por lo que lanzó una campaña de castigo contra La Rioja sin que nadie pudiese detenerlo. La campaña iba bien, hasta que a finales de verano recibió una misiva de Al-Qadir, rey de la taifa de Valencia. Resulta que había tenido lugar un golpe de estado en la ciudad, y la facción partidaria de los almorávides se había hecho con el poder. El nuevo cadí instauró lo que llamó un gobierno de verdaderos musulmanes, e inmediatamente avisó al ejército sarraceno en Murcia para que iniciase su avance hacia el norte. El Cid enseguida canceló su campaña y puso rumbo a Valencia, llegando en otoño. Pero claro, un asalto a la ciudad sería una locura, al menos teniendo al ejército almorávide tan cerca. Pero entonces, la suerte sonrió a Rodrigo. Los almorávides decidieron que Lisboa era más importante que Valencia, por lo que enviaron una pequeña guarnición a la ciudad, y enviaron el resto al oeste, dejando vía libre al Cid para tomar la urbe. Este fue tomando los alrededores de Valencia, y en el año 1093 envió un mensaje a Valencia. Si se rendían y le juraban de nuevo vasallaje, no les sucedería nada. Pese a que en un principio aceptaron, enseguida enviaron un mensaje de ayuda a los almorávides para que acabasen con el Cid. Al enterarse, este puso sitio a la ciudad en septiembre de este año, otra vez. Pero no sería hasta julio del año 1094 que Valencia caería rendida por el hambre. Valencia acababa de ser reconquistada por la cristiandad después de casi 500 años en poder musulmán. El campeador tomó el título de Príncipe Rodrigo, pues tal y como Alfonso había afirmado años atrás, todo lo que conquistase el Cid sería propiedad del Cid. Pero la tranquilidad y alegría duró poco. 2 meses después, los almorávides enviaron un ejército ingente para recuperar la ciudad. Lo enviaron por mar para evitar así una emboscada por parte del campeador. Un ejército de 30.000 sarracenos. El 13 de septiembre desembarcaron y se asentaron en las cercanías del actual Quart de Poblet. ¿Y qué podía hacer el Cid? Pues contaba con 2.500 caballeros y 7.000 infantes. Lo superaban por más de 3-1. Debía usar todo su ingenio para poder vencer la batalla, pues recordad que los almorávides aún no habían sido derrotados en la península ibérica. Lo primero que hizo fue pregonar a los 4 vientos que había solicitado ayuda a los reyes Pedro I de Aragón y Alfonso VI de León, y que estos estaban ya de camino para expulsar a los almorávides. Durante la madrugada del 21 de octubre del año 1094, la infantería del Cid, con este a la cabeza, partió por la puerta sur de la ciudad a oscuras, con todo el metal cubierto de ropajes y telas para que no se hiciese ni el más mínimo ruido. Avanzaron primero dirección sur, sin hablar, sin antorchas, guiándose por el conocimiento que ya tenían del terreno. Tras unos 30 minutos de marcha, giraron al oeste, y entonces siguieron marchando, aún más cautelosos pues se aproximaban al campamento musulmán. Tras superar los reales sarracenos, se dejaron caer en el suelo a descansar, pues el día siguiente sería duro. Desayunaron comida fría,
y se mantuvieron agazapados entre las hierbas para evitar ser descubiertos. Con los primeros rayos de sol, los caballeros de Rodrigo salieron por la puerta oeste de la ciudad, con los pendones bien alto y armando un fuerte estruendo. Los almorávides pensaron que los cristianos querían combatir, y entonces formaron a todo su ejército en orden de batalla. Una vez formados, iniciaron el avance hacia la caballería cristiana. Estos estaban lejos de las murallas de Valencia, lo que animaba a los sarracenos, pues de vencer, tendrían tiempo suficiente de aplastar a los caballeros. Por su parte, la caballería de Rodrigo tenía órdenes de alejar todo lo posible a los musulmanes de su campamento. La caballería almorávide cargó contra la cristiana, la cual, a su vez, lanzó una contracarga. La caballería del Cid era más pesada, pero la sarracena se veía vencedora, y además era superior en número, por lo que cargaron sin temor. Tuvo lugar un choque estruendoso entre ambas caballerías, y tras apenas unos minutos de lucha, los cristianos ordenaron la retirada. Claro, ver que de pronto 2500 caballeros pesados dan media vuelta y huyen del ejército enemigo, disparó la moral almorávide por las nubes, y se lanzaron todos en persecución de los cristianos. Y entonces Rodrigo ordenó el ataque. La infantería del campeador se alzó y echó a correr dirección al campamento sarraceno, eso sí, sin banderas, para no ser reconocidos por las tropas musulmanas que allí había. Los almorávides, al ver un ejército cargando contra ellos desde el oeste y no ver banderas, pensaron que eran los refuerzos de León y su moral se hundió. Las tropas castellanas irrumpieron en el campamento y aplastaron toda resistencia que encontraron, haciéndose con los suministros y los tesoros almacenados. Posiblemente aún estaría la reserva almorávide cerca del campamento e intentarían expulsar a los cristianos de ahí, pero Rodrigo seguramente se abalanzó sobre ellos y los destrozó sin dificultad, acabando con cualquier esperanza que pudiesen tener de equilibrar la situación. Inmediatamente se lanzaron en persecución del ejército principal almorávide, y en cuanto corrió la noticia, cundió el pánico. Entonces los caballeros dejaron de huir, dieron media vuelta y cargaron contra el ejército almorávide. Fue una matanza. Atrapados entre dos frentes, los almorávides trataron de escapar hacia el norte y hacia el sur, intentando alejarse de las espadas cristianas, pero fueron perseguidos y ejecutados en el acto. Valencia, por fin, era de Rodrigo Díaz de Vivar. Durante los siguientes 3 años, el Cid pudo reinar sus dominios, ampliando poco a poco sus territorios, hasta que en el año 1096, un nuevo ejército almorávide amenazaba con tomar la urbe de nuevo. Venían desde el sur, y era un ejército que otra vez superaba con creces las fuerzas del Cid. Pese a que ya había logrado vencerles una vez en clara inferioridad numérica, no se arriesgaría a otro encuentro en esas condiciones. Lo que hizo fue solicitar ayuda a Pedro I, y juntos, en el año 1097, partieron hacia el sur, enfrentándose a los almorávides en la batalla de Bairén, donde los cristianos se alzaron con la victoria, provocando gran cantidad de bajas entre los sarracenos. Por fin parecía que los musulmanes daban por perdida Valencia, por lo que el Cid se dedicó a preparar un futuro señorío con independencia propia en torno a su hijo Diego. Sin embargo, este moriría en la batalla de Consuegra, la cual probablemente conozcamos en otro vídeo. La cuestión, lo importante aquí para Rodrigo, es que había perdido a su único hijo varón, por lo que su estirpe desaparecería con su propia muerte, y esta no tardó en llegar. En el año 1099, Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, murió sin heredero. Su esposa Jimena se encargó de gobernar sus dominios, pero la tarea se mostraba harto imposible. Los almorávides, al enterarse de la muerte del Cid, volvieron a presionar, ya sea avanzando lentamente desde el sur o mediante propaganda, puesto que en la propia Valencia había fundamentalistas islámicos de la misma facción que apoyó el golpe de estado contra Al-Qadir. Comenzó a incrementarse el malestar social, lo que dificultaba aún más el gobierno. Finalmente, en agosto del año 1101, los almorávides llegaron a las cercanías de Valencia y sitiaron la ciudad, privándola de recursos, principalmente de alimentos.
Esto era una cuenta atrás. Sin un líder fuerte, los cristianos perderían el asedio y serían pasados a cuchillo. Pero Jimena tenía un as en la manga. No es que exhumase el cadáver del Cid y lo montase en un caballo para causar pavor al enemigo. Esta es una leyenda bastante posterior a los hechos, que sí, que queda bien, pero simplemente pensad en lo que quedaría del cadáver del Cid 2 años después de su muerte. Lo que hizo en realidad fue solicitar ayuda a Alfonso VI. Este, al mando de sus hombres, acudió sin dudar a la ciudad, y sin siquiera presentar batalla, los sarracenos levantaron el sitio y abandonaron la urbe. Vale, ahora vamos a alejar el mapa y observar las fronteras del Reino de León. Pero no solo estas que hacen frontera con los almorávides, también las que hacen frontera con los demás reinos. Y a estas, súmale las de las taifas de Valencia, que ha quedado claro que no puede defenderse por sí sola. Si tiene que cubrir toda la frontera, o serán defensas muy débiles, o se quedará sin un ejército en reserva con el que poder acudir a cualquier punto en el que sea necesario. Damas y caballeros, solo tenía una solución posible. En mayo del año 1102, los cristianos abandonaron la ciudad de Valencia, llevándose consigo el cadáver de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Y apenas 2 días después, el 5 de mayo, los almorávides entraron en la ciudad y la volvieron a anexionar al Imperio Africano. Fijaos que desde aquí tienen ahora una base desde la que lanzar ataques contra el condado de Barcelona y contra la taifa de Zaragoza, el único reino musulmán independiente que resistía frente a la presión almorávide. 2 años después, en septiembre del año 1104, moriría Pedro I de Aragón y Navarra, sin descendencia. ¿Sabéis quién heredaría la corona? Alfonso I el Batallador.